grato tenerte allí y sobre todo para conversar de este tema tan importante como es el tema económico, Aarón. Sí, bueno, mira, muchas gracias siempre por la invitación, de verdad que agradecido para abordar este tema. Como tú bien comentabas en la introducción, hay toda una proyección bastante compleja sobre la situación de crecimiento económico en el mundo entero, producto del COVID-19. Recientemente se hablaba y se comparaba con la crisis económica de 1870 de Estados Unidos. Para hacer un poco de contexto y recordar un poquito esa crisis económica, esa fue una situación que se dio en el año 1873 con una institución financiera que se llamaba J. Cook y con compañía, que fue incapaz de poder colocar unos bonos de la Northern Pacific, una empresa ferroviaria. Todo esto ocurría en un entorno económico de contracción de la política monetaria, estamos hablando del gobierno de Ulysses S. Grant, y esa situación se alargó durante 6 años, porque fue desde 1873 hasta 1879, ¿no? De hecho, se le conoce como la depresión más larga, ¿no? O sea, o la Gran Depresión, más allá de la de 1929, ¿no? El tema es que esa depresión fue una depresión eminentemente financiera, ¿no? No había un elemento extraeconómico, un cisne negro, como le hemos llamado al tema del COVID-19. Y lo interesante es que, bueno, si bien la repercusión es de largo plazo, las razones que originan la crisis son distintas, ¿no? A nivel de concepto, importante recordar a quienes nos ven y nos escuchan, crecimiento económico lo podemos entender como una variación positiva del PIB, una recesión la entendemos como una variación negativa del PIB, desarrollo económico lo podemos entender como una variación positiva del PIB que se mantiene en el tiempo, y una depresión económica la podemos entender como una variación negativa que se mantiene en el tiempo. Entonces, la expectativa que hay es una expectativa de depresión, es decir, que las variaciones negativas del PIB, que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL están proyectando para América Latina y el mundo, se van a mantener durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, se habla en principio del año 2022 hasta 2023, ¿no? Cada país es distinto, cada país tiene una economía diferente, cada país el COVID lo sorprendió en condiciones diferentes y bueno, cada uno le va a costar cierto tiempo, ¿no? Recuperarse en función de sus gobiernos y sus políticas económicas. Y es que hemos visto que en países desarrollados como Estados Unidos y Europa, bueno, el despido masivo de trabajadores que están ahorita en la calle, o sea, y son economías que están más fortalecidas que América Latina. Sí, de hecho, una de las cosas que tiene que llamarnos la atención es que países del primer mundo, China, Estados Unidos, países europeos, están sintiendo el efecto más pernicioso de esto en el mercado laboral, porque recordemos que este evento extraeconómico, este virus, afecta precisamente al individuo, o sea, no es de orden financiero, o sea, no es que afecta a las instituciones financieras, afecta a las personas directamente, y hasta ahora, más allá de las 125 vacunas que se están probando y las 15 que están en segunda fase de validación, no tenemos todavía una vacuna que cubre o proteja a la población económicamente activa del virus, aunque ya el día de hoy en Europa se están abriendo algunas fronteras, algunos países están en su proceso de desescalada. Sin embargo, la única medida que se ha tomado efectiva, eficiente para aplanar esa curva, que en Venezuela no se aplana, va todo lo contrario, va cada vez a mayor velocidad, es el distanciamiento físico-social. Y precisamente eso hace que la actividad económica, el comercio y los servicios se deprima, cosa que en economías tan fuertes como la de China y Estados Unidos es imposible evitar, porque el mercado somos nosotros, somos las personas. Si nosotros no salimos todos los días a demandar bienes y servicios, a mover los capitales, a mover el aparato productivo, la economía simplemente no se mueve, ¿no? Entonces, en sentido a esto, es importante recordar el hecho de que la única manera de que las economías se mantengan en movimiento es simplemente tener estos protocolos que este fin de semana estaba viendo con mucha, ver cómo cadenas de hoteles como Hilton había generado toda una cantidad de protocolos para el reiniciar actividades en sus cadenas de hoteles. Aquí en Venezuela la Vecintel hizo lo propio, la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas, y bueno, pues todos los sectores económicos están creando sus protocolos para el reinicio de actividades, ¿no?
Y sobre todo que lo que se maneja es que en el mundo vamos a tener que aprender a vivir con el COVID-19. Primero porque se habla que la vacuna la vamos a poder tener, y no sé aquí en Venezuela, pero a nivel de los países de potencia, ya para el próximo año. De aquí que llegue, por ejemplo, al país donde tenemos un caso particular, que de hecho quiero que nos hables, Aarón, cuál es el caso venezolano. Hoy estamos arrancando lo que se denomina este 7x7, donde hay actividades económicas que se abren a partir de hoy, en los centros comerciales que movilizan la cantidad de comercios que van a estar abiertos hasta las 5 de la tarde, notarías y registros también que estaban paralizadas, donde no podíamos legalizar alguna cantidad de documentos, y también una entrada de dinero también para el fisco, ¿no? ¿Cuál es el caso venezolano? ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela? Mira, el caso venezolano es más complejo aún porque hay que recordar que antes de la llegada del COVID, hace ya más de 3 meses, ya se cumplieron los primeros 3 meses de esta situación, ya Venezuela estaba en un proceso económico bien complejo, ¿no? Y recordemos pues el proceso de operación del PIB, la situación monetaria y fiscal, la situación cambiaria, la dolarización de la economía, la pérdida de empleos que ya se venía registrando. Entonces, bueno, este proceso de desescalada, este inicio de actividades, quizás ha comenzado a recibir a muchos trabajadores, pues, con una resolución de desincorporación del puesto de trabajo, ha comenzado a recibir a muchos trabajadores con una situación de enterarse, pues, que se achicó la actividad económica, que quizás algunos empresarios, gerentes se dieron cuenta que podían trabajar con la mitad de la nómina. O sea, la situación en Venezuela es más compleja, ¿no? Sobre todo porque seguimos con hiperinflación, seguimos con distorsión cambiaria, seguimos con disminución en la producción y seguimos con una alta dependencia del resto del mundo para poder suplir nuestras necesidades internas, ¿no? Fíjate tú que de alguna manera el tema de la gasolina y combustible ha tenido su efecto, y en el caso nuestro en el país, pues se hace mucho más complejo, ¿no? Y lo vemos ahora, pues, con este reinicio de actividades donde quien estuvo en su casa mayormente resguardándose, bueno, se consigue precios por las nubes, se consigue precios de transporte por las nubes también, se consigue alimentos autorizados aún más, un incremento de precios, bueno, que simplemente ningún bolsillo en bolívares lo soporta, y esa distorsión la vamos a seguir viendo durante una buena cantidad de tiempo, porque no se está haciendo nada formalmente desde el punto de vista económico a nivel estructural por parte del Ejecutivo para corregir las distorsiones que teníamos antes del COVID y las que tenemos ahora. Bueno, sobre todo hoy aparece en gran titular que los empleados públicos están solicitando dolarizar los salarios, porque la realidad que estamos viviendo en el país es que casi todo te está costando $3. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, un pedacito de queso, cuando ya un pedacito de queso es cuando tienen 200 gramos, 250, 300 gramos, o de jamón, casi que todos los productos te están costando entre los 600.000 bolívares, 500.000 bolívares, o sea, no consigues más bajo de eso. Un cartón de huevo lo puedes conseguir en promedio en 600.000 bolívares. Estamos hablando pues que la economía y en el país vemos cómo el incremento cuando vamos a hacer las compras en el mercado, ¿no? Y comprar los alimentos. Y lo vamos a seguir viendo el incremento en dólares y en bolívares, ¿no? Vamos a seguir viendo la escasez de algunos precios, o sea, de algunos bienes y servicios y el incremento en sus precios. Eso lo vamos a seguir, los niveles de producción en Venezuela, de las pocas empresas que se mantienen, de los primeros sectores económicos, sigue siendo muy bajo, ¿no? Veía tempranito antes de conectarnos, pues unas noticias, una pérdida casi completa de una cosecha de plátanos en el interior del país, ¿no? O sea, y en definitiva no solamente es el tema de que las condiciones, el clima, sino también la situación de la imposibilidad de trasladar esa poca producción que tenemos por el resto de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir viendo y precisamente esto es lo que preocupa porque si bien tenemos a un sector empresarial en Fede Cámaras, con Comercio, con Industria, Fede Agro, que tiene tiempo ya, una buena cantidad de meses, tratando de sentarse y ponerse de acuerdo y estableciendo criterios para un trabajo mancomunado, trabajadores, empresa y gobierno. Ahora en la emergencia, es que el Ejecutivo pareciera pues que se quiere sentar, quiere conversar y quiere comenzar entonces a reactivar, ¿no?
Y lo que decíamos recientemente es una actividad hablando sobre la economía bajo contacto, o sea, los empresarios, gobiernos que durante estos casi 90 días ya pasados de confinamiento no estuvieron reestructurándose, no estuvieron planificando este reinicio de actividades, simplemente la economía los va a sorprender en las peores condiciones, ¿no? Así es, ¿no? Y sobre todo para nosotros en Venezuela, que ya veníamos con un proceso hiperinflacionario terrible, con problemas en los servicios también que nos está golpeando muchísimo y obviamente con una economía, con una hiperinflación que no hay bolsillo que lo aguante. Ya vamos a continuar contigo, Aarón. Recuerden, lo pueden seguir a @Aarón a través de las redes sociales. Nosotros vamos a continuar este Instagram Live. Los que no están conectados, les invitamos a que se conecten para que puedan hacer sus preguntas. Nosotros en la radio nos vamos a ir con un tema y nosotros vamos a continuar con este Instagram Live conversando con el economista Aarón Olmo. Vamos con un tema musical. Continuamos aquí con Aarón. Aarón, ¿ahora qué crees tú que debería ser, en todo caso, el gobierno nacional en aras de buscar una alternativa, que el tema económico, que obviamente se mezcla con el tema político, prácticamente va, ¿no? Y mientras tanto, pues estamos ciudadanos viviendo una situación severamente complicada, con un salario de la gran mayoría que no te alcanza ni siquiera para vivir el costo de los pasajes, ¿no? Con los que viven aquí en la zona, si tú estás pagando, por ejemplo, por un pasaje para subir a Ciudad Capital 60 bolívares, si lo multiplicas por el doble, estamos hablando de 120 diarios. O sea, prácticamente el sueldo se les va en traslado, ¿no? ¿Qué incentivo tiene un trabajador de ir a cumplir con sus labores? Bueno, realmente ninguno, ¿no? Como tú dices, se le va el 15 y el último solamente en transporte, ¿no? Y lo poco que queda entonces para suplir las necesidades de casa es exiguo, ¿no? El Ejecutivo realmente pareciera que su interés está situado en otro lado, ¿no? O sea, vemos ahora una mayor intención en el tema político, luego esta designación express del CNE, pareciera entonces que están preparando baterías para otras cosas, y pareciera siempre que el tema económico queda relegado a otro nivel, ¿no? Hace falta, ¿qué hace falta? Simplemente hace falta hacer el trabajo otra vez, retomar política económica, hace falta llenar espacios de consenso, hay que sentarse con los que realmente producen, hay que ponerse de acuerdo a nivel de estímulo económico, a nivel de sistema financiero y de Banco Central. El Banco Central está en Carmelitas, pero pareciera que no existiera, porque es como que si no hiciera nada a nivel de política monetaria y política cambiaria. Lastimosamente vemos que Venezuela no está siguiendo, si es por seguir algún patrón o por seguir algún modelo, nada de lo que en otros países se está haciendo a nivel de planes de estímulos para las personas, para las pequeñas empresas y para las grandes empresas, en el entendido que en otros países se conoce y se sabe, se entiende que el sector empresarial es el que principalmente mueve la economía. Lastimosamente el gobierno que tenemos en los actuales momentos asume que desde el punto de vista central pareciera que todo se puede dominar y simplemente esto se sigue saliendo de las manos, ¿no? El venezolano está viendo cómo se mantiene, ¿no? Es increíble ver cómo de alguna manera, hoy por hoy, esos bolívares, porque se sigue ganando en bolívares, una buena proporción de la población, es insuficiente para cubrir cualquier necesidad. Tú lo decías ahorita, ¿no? Tú vas al automercado, vas al abasto, y bueno, cualquier cosa no te baja de 3 o 5 dólares, ¿no? Al cambio. En definitiva, no todo el mundo produce eso. Eso hace que entonces el venezolano esté en una situación de pauperación, de pobreza, que se sigue extendiendo en el tiempo, so pena el tema de salud, so pena el tema de mantenimiento de casa, de los activos. Entonces, en definitiva, nosotros estamos en el medio, y es lo que yo le comentaba en estos días a alguien en una actividad, un evento en línea, por autogestión, nosotros tenemos que comenzar a reorganizar nuestra actividad productiva. Si el Ejecutivo participa, perfecto. Si el Ejecutivo nos llama, perfecto. Hemos estado viendo que algunas alcaldías están generando ordenanzas para protocolos para reinserción al trabajo. Lo que tú comentabas, el tema de los servicios es muy importante. Llama mucho la atención que se hable en muchas de estas ordenanzas de teletrabajo, bueno, cuando no hay energía eléctrica, cuando no hay un buen internet. En definitiva, el trabajo lo tenemos que comenzar a hacer nosotros, ¿no? Tenemos que comenzarnos a organizar. El Ejecutivo tiene que establecer condiciones, por lo menos mínimas,
para restablecer actividades, tú lo decías, el tema de las notarías, pero también estímulos fiscales, hay que dar créditos, y la banca pareciera estar prácticamente muerta, ¿no? Porque en definitiva el sistema financiero también está luchando por mantenerse. La gran cantidad de trabajadores del sistema financiero venezolano que están quedando sin empleo en estas semanas es terrible, ¿sí? Y es increíble cómo el sistema financiero a nivel general se sigue achicando, ¿no? Crece la cantidad de bolívares digitales, disminuye la cantidad de bolívares en físico, y ahora tenemos cualquier cantidad de operaciones en digital con plataforma, ¿no? Y eso hace que de alguna Sí. manera la cantidad de trabajadores que otrora estaban en las agencias pues ya no sean necesarios. Es una gran distorsión y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, más allá de que uno diga esto como un cliché, ya hay que comenzar, más allá del Ejecutivo, a crear lineamientos entre los sectores económicos que nos permita acompañarnos y fortalecernos, ¿no? De una ola de resistencia y aguante de lo que viene, porque apenas estamos viendo la punta del iceberg. Sí, ¿cómo planean, de alguna manera, cómo avisoran los economistas, bueno, lo que sería, porque ya estamos a mitad de año, ¿no? Esto se va a agravar aún más. ¿Cómo no? Se va a seguir agravando y vamos a seguir teniendo hiperinflación y distorsión monetaria y cambiaria, ¿no? Nadie quiere bolívares, todo el mundo busca dólares, los dólares los proveemos, los privados, en este contexto cambiario que tenemos en la actualidad. Se hace más difícil conseguirlos, fíjate tú el tipo de cambio no oficial cómo va, ya superó los 200.000 bolívares y se mantiene sobre los 200.000 bolívares. En definitiva, esto se va a poner más complejo. Estamos avisorando una contracción del PIB en Venezuela. Ya se había hablado un primer trimestre de un 15%, pero estamos hablando ya de entre un 20 y 25%, que puede ser que se corrija para finales de este año. Hay que ver cómo cierra este primer semestre. Ya estamos a 15 de junio, ya estamos para terminar, a 2 semanas de terminar el primer semestre de 2020. Y bueno, vamos a ver qué otros efectos puede tener. Lo cierto es que hay una gran reducción de la masa laboral, hay un anquilosamiento de la producción y nosotros tenemos que tratar de recuperar y resguardar esos trabajos, porque no necesitamos más desempleo, necesitamos más bien incentivarlo, necesitamos incentivar el trabajo, pero es muy difícil comenzar a ver en situaciones como estas empresas que estén contratando. Claro, por supuesto. Realmente, y para cerrar, Aarón, va a llegar un momento en que la economía está prácticamente dolarizada, ¿no? Casi que todo lo estamos pagando en dólares. Los sueldos todavía continúan en bolívares. ¿Crees que ese va a ser un siguiente paso que tenga que tomar el gobierno nacional y dolarizar la economía totalmente? Mira, un proceso de dolarización de los salarios tendría que pasar por un cambio de una cantidad de leyes, ¿no? Comenzando por la Constitución de la República, llegando a la Ley Orgánica del Trabajo y otra cantidad de documentos, ¿no? Porque de hecho los salarios se pagan en bolívares, ¿no? Otros beneficios pueden ser en otras monedas, ¿no? Pero lo cierto es que el Ejecutivo tiene esa espada de Damocles ahí sobre él y no sabe qué hacer, porque es el reconocimiento del total fracaso de la política económica de estos últimos 6 años y ya 7 años prácticamente con lo que va de 2020, es reconocer que el Bolívar se pulverizó en su propia gestión, es reconocer muchas cosas que hasta ahora de manera soterrada se ha ido desconociendo. Recordemos en 2017 se hablaba de un dólar criminal y ya en 2020 se paga la gasolina en dólares, ¿no? Entonces es una cosa que mucha gente, bueno, no termina de entender, sin embargo, mientras sigan esos salarios en bolívares y la economía dolarizada va a ser muy difícil. Dolarizar pasa por un hecho complejo de tomar toda la economía, toda su estructura, estructuras de costo y sistemas de precio y llevarlas a una moneda distinta. Y no sé si el Banco Central de Sí. Venezuela y el gobierno de Maduro estén en condiciones de hacerlo. Por acá tenemos algunas personas que intervienen gracias a las personas que están conectadas. Excelente, definitivamente la gente que sabe de economía no está en el gobierno y lo peor que no se rodean de profesionales eficientes como usted y que siguen al ratón de quien se llevó mi. Por acá también hay otras intervenciones y refiero a su agudización de 3 años a nivel mundial y desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Las empresas van a tener que reestructurarse. Me imagino que esto desprende de la pregunta anterior, ¿no? Donde nos dice que bien, profe Aarón, por su participación, qué duro la extensión de las crisis económicas, pero
Eso era como una muerte anunciada, así lo dice esta persona. Bueno, Aarón, gracias por haber compartido con nosotros y gracias a todas las personas. Por acá te escriben, el gobierno no le importa la economía ni la salud, servir, solo quedarse en el poder. Es parte de la participación y gracias a las personas que están conectadas. Una consideración final para decir, Aarón. Bueno, para todos los que nos ven y nos escuchan, bueno, muy agradecido por sus palabras. Simplemente tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en el país, tenemos que estar atentos a lo que está pasando con nuestro bolsillo a nivel personal, con nuestra empresa, con nuestros trabajadores de la empresa. Hay que proteger el trabajo lo más que podamos. Eso es muy importante. Tenemos que replantearnos la estructura, que plantearnos una forma distinta de hacer negocio. Tenemos que echar manos de las herramientas que tengamos a las manos ahora, pues estos temas digitales y de la gran importancia de ese enfoque tan importante ahora de la economía de bajo contacto que plantea una manera distinta de generar escenarios para el mantenimiento de la superación, inclusive la ubicación de nuevos espacios de desarrollo. Entonces, depende de nosotros, no depende del gobierno, depende de nosotros el cambio y mantenernos dentro de esta crisis y tratar de sacar a flote nuestras empresas y nuestros trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, Aarón, y a todos ustedes que están allí conectados. Nosotros tenemos que despedir esta entrevista porque al regreso vamos a estar conversando acerca del tema educativo y vamos a hablar con el director de la Escuela de Educación de la UCAP y con él vamos a hablar acerca de las recientes declaraciones ofrecidas por el ministro de Educación de una posibilidad de extender el inicio del año escolar presencial para el año 2021. ¿Estamos nosotros en capacidad de mantener la educación online en el país? Es parte de lo que vamos a estar hablando al respecto. Un abrazo desde aquí, un afecto para ti, Aarón, y sobre todo pues para compartir todos estos conceptos a nivel económico que son bien favorables y despejan muchísimas dudas para todos nosotros que estamos aprendiendo con el día a día de la economía. Gracias, Aarón. Así es, Gracias a todos siempre a los la que están orden. ahí conectados y les invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros en unos minutos. Volvemos a conectarnos.